Listo. Sobre mi persona no hace falta hablar mucho, ya me conocen, inclusive tengo el lujo de conocer a cada uno de ustedes. Catalina, ¿por qué no te presentas brevemente? Buenos días para todos, para todas. Yo soy Catalina Borda. Soy, bueno, una apasionada de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria. Soy nutricionista, saludista pública y he tenido la oportunidad de trabajar en varias entidades del gobierno de mi país. Estoy en Colombia. Entonces, creo tener un panorama bastante amplio desde diferentes escenarios. Entonces, pero me sigue inquietando y doliendo muchísimo todos los problemas de mi país y de los países de Latinoamérica. Y por eso estoy aquí, gracias a Jorge, para escucharlos, para compartir, para poder crear y co-crear alternativas que podamos nosotros desde donde estemos apoyar, adelantar, iniciar. Tengo la mente abierta para todo ese tipo de alternativas. Yo le he entendido muy bien a Jorge el sentido y el propósito de estos espacios que desde el Almanaque del Futuro se están propiciando y coincido con eso, coincido plenamente con la necesidad de construir alternativas verdaderas desde lo profundo de los problemas y que de verdad tengan una participación real de las comunidades, de las personas y de cada uno de nosotros desde lo que podamos aportar. Esa es como mi gran pasión, mi idea, mi propósito en la vida, yo creo. Gracias. Jorge, brevemente, una vez Bien, más tú ya te presentaste, pero bien. sí. Jorge Melguizo, yo de formación soy comunicador social y hace 11 años me dedico a andar por Latinoamérica haciendo consultorías en cultura, gestión pública, seguridad y convivencia, más enfocado en convivencia, e intervención integral en los barrios de mayor pobreza y violencia. Y trabajo independientemente desde el año 2010 y soy vecino de Jorge. Gracias, Jorge. Estoy en Entonces, Medellín, bueno, en Medellín, estoy en Envigado, pero soy de Medellín. Constantino. No escuché, ya, gracias. Gracias a todos aquí. Sí, yo podría liberarme y así sí puedo estar por lo menos por 1 hora y 15 con ustedes. Yo trabajo por Miserio o en Miserio, tengo el enfoque a la minería y los impactos de la minería en América Latina, pero también viendo los vínculos hacia Alemania y Europa, teniendo en mente la pregunta de cuáles o cuáles transiciones necesitamos en Alemania, qué responsabilidad tiene Alemania con su consumo, con su industria, para los impactos de ese modo de vida en otras regiones, principalmente como de mi trabajo en América Latina, y también me enfoco mucho en estos temas de post-crecimiento, de cuáles son los modos de vida alternativas en ciudades, en los lugares rurales en Alemania como también en América Latina. Así también he conocido a Jorge y andamos juntos desde algunos años con estas preguntas. Y así estoy yo aquí también. Formando parte del signo de interrogación del que formo parte yo también. ¿De acuerdo? Muy bien. Mariana, te damos la palabra, tú te presentas y después nos vas a contar, creo que, cosas muy interesantes. Yo estaré atento. Adelante, Mariana. Bueno, entonces yo me llamo Mariana, trabajo en Cochabamba, en la Fundación Agroecolandes, y estoy
bueno, ahora el proyecto que estamos liderando es un proyecto que trabaja con dos componentes. Uno con consumidores, sobre todo consumidores de estrato socioeconómico medio y bajo, y que ellos compran en ferias populares. En estas ferias populares hemos buscado si es que hay productores que se autodeclaran ecológicos y estamos haciendo un fortalecimiento de capacidades con estos productores autodeclarados ecológicos y también los estamos visibilizando en las ferias con mandiles, manteles, toldos, etc. Y estamos haciendo avales entre ellos mismos para su autodeclaración avalada entre pares ecológicos, ¿no? Y porque, digamos, ir un paso más allá hacia hacer una certificación participativa de garantía no es muy posible para algunos de ellos porque vienen de, o sea, en una feria se condensan productores de muchos kilómetros de distancia que no se conocen entre sí, que no están organizativamente, no son todavía una organización, ¿no? Solo tienen un puesto de venta en un mismo lugar. Entonces, bueno, como Agrecol siempre ha fomentado, digamos, la certificación participativa bajo la ley y la normativa, nosotros estamos buscando otras formas también de generar garantía y bueno, ya les voy a contar con más profundidad de qué se trata. Y por el lado de los consumidores, queremos hacer que demanden más alimentos ecológicos, ¿no? Les voy a contar un poco más también cómo. Entonces, he hecho un mix de presentaciones de 4 eventos que hemos tenido. Entonces, a lo mejor tengo que pedir que me habilites la presentación, Jorge. Entonces, a lo mejor no va a estar completamente fluida las diapositivas, pero ya les voy a ir contando, porque justo hoy día teníamos la entrega de una de las ferias y los pasacalles y todo, entonces estoy ahí desde las 7 de la mañana y llego corriendo a presentar. Bueno, entonces voy a empezarles contando todo lo que... Este proyecto ya tiene 5 años y... A ver, voy a minimizar esto. Ya. Este proyecto ya tiene 5 años y les voy a contar qué ha pasado en la primera fase, que eran los primeros 3 años, y después qué estamos haciendo en esta nueva fase. Entonces, ahorita les cuento sobre todo la parte desde el lado de la oferta y los productores. Voy a contarles, como decía, la fase 1 y después un breve resumen, y en la fase 2 les voy a contar qué objetivos y qué componentes tiene. Voy a entrar con profundidad al componente de productores y después al de consumidores. Ahí qué preguntas nos hicimos, qué investigamos, cómo hemos realizado todo y qué resultados hemos encontrado. Y después ya nos charlamos. Espero no tomarme más de media horita para que tengamos harto tiempo para charlar. Entonces, a ver, no sé qué ha pasado. Otra vez. Ahí está. Ahí Acá está. no es que no se mueve la presentación. A ver, otra vez. Inténtelo, eso me ha pasado también a mí, Mariana. Intente con el mouse, no con el teclado, sino con el mouse con la rueda. Ahí muchas veces funciona. ¿Sí? Tienes más suerte. A ver. Con la rueda del mouse. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces el proyecto empezó el 2016 y esta primera fase terminó el 2019.
Y lo que hicimos primero fue hacer un diagnóstico de qué pasaba en nuestra ciudad, Cochabamba, que es una ciudad intermedia. Tenemos casi 2 millones de habitantes en todo el departamento, pero el área metropolitana, que es toda la zona urbana que ya se ha juntado varios municipios, tiene aproximadamente 1 millón, digamos, ¿no? Poco menos de 1 millón. En Cochabamba, todo el departamento tiene, digamos, un 60% de la población vive en la zona urbana. Y entonces hicimos un diagnóstico de todo el departamento. Fue una metodología de bola de nieve, ir buscando por todo lado donde habían productores ecológicos, instituciones que apoyaban producción ecológica. Fuimos a todas las ferias que pudimos durante un año entero buscando productores ecológicos que llegaban hasta la ciudad y levantamos una base de datos enorme y en toda esa base de datos encontramos alrededor de 140 tipos de productos ecológicos, pero la cantidad, solamente 20 ocupaban casi el 97% de la oferta, ¿no? El resto había producción muy chiquitita, ¿no? Y bueno, comparamos esa producción recopilada en nuestra base de datos con la producción reportada en la encuesta nacional agropecuaria, que era 1 millón aprox de toneladas, y la nuestra era solamente el 2.1% de esa producción, ¿no? Evidentemente es la encuesta nacional agropecuaria eran datos del 2015 y la nuestra eran del 2017. Sin embargo, no hay datos oficiales más actuales para hacer una comparación, ¿no? Sin embargo, bueno, esa era como una idea de solo el 2% de la producción de todo el departamento es ecológica, y de esa producción solamente el 0.02% tiene una garantía formal y legal, ¿no? Ya sea por tercera parte o estas certificadoras grandes o con esta certificación participativa de garantía que en Bolivia funciona desde el año 2012 sobre todo, ¿no? La ley se hizo el 2006, pero hasta el 2012 recién se hizo la norma de cómo aplicar la ley y ahí se empezaron a certificar participativamente asociaciones de productores, comunidades, etc. Pero como ven, han alcanzado muy poco porcentaje todavía de la producción ecológica, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue irnos a ferias populares en las que ya habíamos identificado que llegaban los productores que se autodeclaraban ecológicos y que bueno, primero hicimos nuestra garantía de por qué apoyarlos, visibilizarlos, etcétera, era porque en esta primera investigación de bola de nieve habíamos contactado sobre todo instituciones con las que Agrecol ha trabajado en alianza durante mucho tiempo, ¿no? La Plataforma Nacional de Suelos, las instituciones que fomentan producción agroecológica desde hace muchos años y creíamos que tenían cierta garantía, digamos, apoyarlos y visibilizarlos, ¿no? Entonces los empezamos a visibilizar con letreros, con toldos, mandiles, manteles, muchos señaléticas, pasacalles, todo lo posible. Y también hicimos una campaña con consumidores en la radio, en la tele, y bueno, entrevistándolos, haciéndoles programas y visitas todo el tiempo para hacerlos más visibles, ¿no? Y también hicimos, sobre todo en uno de las ferias, hicimos mucho énfasis en la procedencia de los alimentos, porque justamente en el diagnóstico vimos que estos productores decían, bueno, a nosotros nos consideran ecológicos porque saben, por ejemplo, que
que la papa de Tiraque, como es de altura y es andina y cosechamos y producimos en tierras muy fértiles, no necesitamos usar insumos externos, ¿no? Entonces la gente conoce eso y busca papa de Tapacarí o busca oca de Tiraque o qué sé yo, ¿no? Entonces acentuamos esto de la procedencia en letreros muy grandes que se veían desde la carretera y la gente nos decía, ¿no? A lo largo del tiempo, desde la carretera he visto de Totora, pucha, y mis papás son de ahí, entonces he parado para comprarles y no, qué sé yo, ¿no? Entonces generó una cosa bien positiva y simpática, ¿no? También en una de las ferias había una asociación que son estas productoras que se llaman Nueva Esperanza y con ellas también hemos hecho visibilización individual, porque ellas vendían en la feria, pero también vendían en sus barrios, en la puerta de su casa, entonces también en la puerta de su casa tenían la posibilidad de visibilizarse, ¿no? Y bueno, cuando terminamos el 2019, no fue todo color de rosas, ¿no? Hicimos vimos cómo el conocimiento de los consumidores, al principio les preguntábamos, ¿sabe usted qué es un producto ecológico? Y al principio del proyecto el 20% nos decía que sí sabía, ¿no? Pero al final del proyecto de esa primera fase decían que el 55% ya sabía que era un producto ecológico, al menos ya había escuchado de qué se trataba, ¿no? Y sin embargo la demanda no se visibilizaba, no se hacía efectiva en la compra de alimentos en la feria, ¿no? Entonces la demanda solo subió de 5% a 15% en la primera fase. Y la gente, cuando le preguntabas entonces, si usted ya sabe que es ecológico, pero no compra ecológico, ¿qué compra? ¿Por qué elige lo que compra, digamos, no? Y lo que elige la gente normalmente es que sea grande, que sea bonito, brillante, colorido, sin negritos, sin gusanitos, que sea bien barato y que me den bien yapadito, que es como aumentadito, ¿no? Entonces, todavía muy, muy focalizado hacia comprar lo bueno, bonito y barato que le llamamos nosotros, ¿no? Y hacia alimentos ecológicos solo el 15%, como les había contado. En algunas de las ferias hemos visto que los productores no querían usar los letreros ni las cosas de visibilización que queríamos, ¿no? Y era porque ya en la línea final nos dimos cuenta que muchos no eran pues 100% ecológicos y o revendían o el momento que no tenían para cosechar. Bueno, Cochabamba ya está en una latitud 17,5 más o menos y no tenemos producción todo el año. Tenemos un invierno seco durante 3 meses donde hace frío, se quema todo con la helada y no hay, normalmente, ¿no? No es en todo el departamento, pero en la mayoría, y no llueve, entonces no hay producción, o en esa época se cosecha la papa y no hay producción después, ¿no? Entonces cuando no tienen que vender ecológico, traen, para no perder su puesto, traen otros alimentos para revender, ¿no? Y son alimentos fumigados. Entonces, esta fluctuación de la cantidad de oferta en todo el año, y también hay algunos productores que son más ecológicos que otros, o otros son mixtos algunas veces, otros no. Entonces, nos habíamos dado cuenta que era más, al fin de esta fase, que era más compleja, digamos, la oferta que lo que sacamos al principio, ¿no? Que era ecológico o no. Entonces, ya a medida que fuimos conociendo a los productores, también nos dimos cuenta de toda esta heterogeneidad y eso hacía que no quieran visibilizarse, por ejemplo, algunos, ¿no? También había una norma social bien fuerte en algunas de las ferias. Los ecológicos decían, yo no puedo poner mi letrero porque cuando he empezado a poner,
mis compañeros que no tienen producción ecológica me han empezado con miramientos, ¿no? Entonces yo no me quiero llevar mal con nadie, prefiero vender sin letrero, ¿no? Entonces toda una cosa social también fuerte. Y en esta heterogeneidad de productores también encontramos que habían varios vacíos de conocimiento en los productores que se autodeclaraban ecológicos, sobre todo a nivel productivo y en su discurso de venta, ¿no? Muchos vendían sin avisar que era ecológico. Entonces, en esta autodeclaración ecológica teníamos un entendimiento así medio oscuro, todavía medio gris, que en la segunda fase hemos seguido profundizando. Entonces, yo no sé por qué no quiere ahora otra vez. Ahí está. Entonces, iniciamos esta segunda fase que empezó el 2019 y todavía tenemos hasta el fin del siguiente año. Y nos hemos establecido otra vez, ¿no? El trabajo con los dos componentes de productores y consumidores. Y el objetivo general del proyecto es que en algún momento logremos incrementar tanto la compra como el consumo de alimentos ecológicos que vienen de estos pequeños productores locales y a través de diferenciar su oferta y también otra campaña fuerte de sensibilización a consumidores. Entonces, estas ferias donde trabajamos no son ferias especiales para productos ecológicos, son lo que les llamamos las ferias populares o también se les llama ferias francas y son ferias que funcionan 1 o 2 días a la semana y se asientan en la calle, ¿no? Y nosotros hemos elegido estas, voy a ponerme el puntero, estas ferias donde encontramos, donde en el mapa, digamos, de índice de desarrollo humano, hemos encontrado los índices más bajos. Porque estas ferias hay a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Nuestro objetivo era que hayan consumidores de escasos recursos comprando en esas ferias y que no sean ferias, digamos, solo de mayoristas, que hayan estos productores autodeclarados ecológicos, que esté dentro de nuestra zona metropolitana, que tiene 7 municipios, y que sea una feria no tan reciente, digamos que ya esté establecida y sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y obviamente toda feria en la que hemos trabajado siempre es un acercamiento primero a las directivas para plantearles el proyecto y que estén de acuerdo en el trabajo, ¿no? Hemos visitado 26 ferias en total, de las que algunas las directivas no han querido trabajar, justamente por sentirse que los productores convencionales o las intermediarias se iban a perjudicar. Entonces hemos elegido de estas solo 7 ferias para trabajar ahora. Y entonces en este componente de los productores, nos hemos planteado cuando ha iniciado la investigación 3 preguntas. Primero, entender qué pasaba con estos productores que se decían autodeclarados, pero que algunas veces fumigaban, algunas no, y eran mixtos a veces no. Y queríamos ver qué los motivaba realmente a ser ecológicos o no, o qué les motivaba a producir como producían, y cómo eso se traducía en sus prácticas productivas, ¿no? La segunda pregunta fue ver un poco cómo era esta intermediación de alimentos en los puestos, ¿no? Y la tercera pregunta estaba relacionada a el discurso de venta que tenían los productores hacia cuáles eran sus estrategias para que los que les compran crean que son ecológicos, ¿no? Cuando no tienen certificación. Y primero hicimos una revisión de literatura, empezamos con 4 ferias solamente al principio, investigando. Hicimos entrevistas a los productores, tanto ecológicos como convencionales que estaban en las ferias,
pero queríamos encontrar estos convencionales que sí saben qué es la producción ecológica, pero que han decidido no fumigar, ¿no? Que han decidido ser convencionales. Hicimos todo el diseño y la idea era usar un método de saturación, que es que cuando ya se empiezan a repetir las respuestas, ya paramos el recojo de datos. Entonces, tomamos esta ficha de prácticas de Altieri y la hemos adaptado un poco a las condiciones que tiene Cochabamba. Y hemos levantado todas las prácticas, ¿no? ¿Por qué hacen o por qué no hacen las prácticas los productores, tanto ecológicos como convencionales, ¿no? Y qué les motiva a hacer de un lado o del otro, qué estrategias tienen y también qué hacen para diferenciarse o para que les crean sus consumidores que son ecológicos. Y los resultados que tuvimos fue... Primero, ¿cómo se autodeclaraba la gente, los productores, ¿no? De 30 entrevistas que hicimos, 23 se autodeclaraban convencionales y de esas 30 entrevistas, 24 se hicieron por teléfono porque nos tocó justo en plena pandemia y 6 las hemos hecho visitando a los productores en sus parcelas. De ellos, 19 fueron mujeres y 11 varones y... fue en 8 ferias al final el sondeo, ¿no? Y de los productores ecológicos encontramos que 9 de ellos tenían esta certificación SPG, 8 de ellos tenían puestos fijos y 1 no, vendía ambulante. Y de los 14 que se autodeclaraban ecológicos, 7 tenían puestos fijos y 7 no, ¿no? De estos productores ecológicos, sus tamaños de parcelas son, digamos, 8 solo tienen desde 10 metros que tienen detrás de su patio o de su casa, hasta 1.200 metros, que son sobre todo los periurbanos y sobre todo producen hortalizas. Entre los que han tenido 1.200 a 10.000 metros, hay los periurbanos un poco más alejados de la ciudad y los rurales, que son 7, y 8 eran netamente rurales con más de 10.000 metros cuadrados, ¿no? Y de los que se autodeclararon convencionales, encontramos solo 7, y uno de ellos tenía certificación participativa de garantía ecológica SPG. Y ya les voy a explicar qué pasaba ahí. Y él tiene puesto fijo y 6 de los otros eran autodeclarados convencionales y con puesto fijo también, ¿no? Y de los 7 tienen parcelas más grandes de 10.000 metros. Y sobre todo eran rurales. Entonces, la primera pregunta que estaba relacionada a por qué producen como producen y cómo se traduce eso en sus prácticas, hemos encontrado, digamos, 4 de las prácticas que más o menos, los verdes son ecológicos autodeclarados, los cremitas son los ecológicos con SPG y los anaranjados son convencionales. Entonces hay algunas prácticas comunes entre los 3 grupos, ¿no? Y esto es usar rastrojos, rotar cultivos, guardar semilla para reusarla y utilizar estiércol de los animales que tienes, ¿no? Y estas son prácticas que están relacionadas a la práctica cultural o tradicional andina, ¿no? Y por eso es que los convencionales, digamos, dentro del cuadro de Altieri, tienen prácticas ecológicas también, que en realidad son prácticas tradicionales de producción andina, ¿no? Y que compartimos seguramente con Perú, con Ecuador y con otras regiones que también tienen producción andina. Lo que sí era completamente diferente era el uso de bioinsumos, ¿no?
bioinsumos, tener riego tecnificado y usar compost. Y que eso definitivamente es solo para los productores que tienen SPG. ¿Y por qué es que son tan diferentes? Y es porque normalmente los con SPG han sido financiados o han sido apoyados por alguna ONG o alguna institución y que les apoya en comprar riego en aspersión, que les enseña a hacer bioinsumos y caldos nutricionales, que les ha enseñado a hacer compost, etcétera, ¿no? Entonces, son prácticas que se dicen ecológicas, pero en realidad son enseñadas por ONGs, ¿no? Los convencionales son los que más barbecho hacen, y eso quiere decir que hacen descansar la tierra entre producción y producción. A veces descansan hasta 5 o 8 años, ¿no? Y es porque ellos son rurales y, como se acuerdan, tenían las extensiones más grandes de 10.000 metros cuadrados. Y otra de las cosas que hemos visto que los convencionales no hacen, a diferencia de los otros dos grupos, es la asociación de cultivos, ¿no? Son mucho más monocultivistas, digamos, los convencionales, ¿no? Puro papa o puro trigo, etcétera, ¿no? En cambio, los autodeclarados ecológicos o los que ya tienen certificados han aprendido a producir asociativamente. Y otra de las cosas que también tienen sobre todo los autodeclarados ecológicos, en este grupo de autodeclarados ecológicos cayeron unos productores de sistemas agroforestales, y son productores que por el mismo sistema agroforestal no labran la tierra y utilizan muchísimos cultivos de cobertura, ¿no? Entonces, esos también eran los autodeclarados ecológicos. Y aquí algunos testimonios, ¿no? Por ejemplo, el convencional del 100% decía, todo y ahora ya produce con químico nomás, ¿no? Si no fumigas, no produce bien. Esta que hacía barbecho, autodeclarada ecológica, decía, sí, hacemos descansar 5 o 6 años, mientras en otros lados vamos sembrando, ahí ya no es necesario poner abono porque con el tiempo ya tiene, ¿no? De la tierra se regenera sola. Las de SPG decían, bueno, yo siembro mezclado porque no se apega tanto las plagas, y segundo, porque para la venta tenemos que tener surtido. También para nuestro consumo de la casa, decía, debe ser variado y así no tener que ir al mercado, ¿no? Entonces, esos algunos testimonios. Bueno, esta productora, que es una productora autodeclarada ecológica de Quillacollo, decía, esto de la producción orgánica ecológica va más allá de la retribución económica. No puedes tener retribución económica que puedas tener. Es aquello que sabes que estás comiendo sano, tu familia, tus hijos están comiendo sano. Esa es la retribución más grande. Cultivamos así porque te gusta el contacto con la naturaleza, es bastante trabajo agotador, pero sabes que lo vas a consumir sano, ¿no? Entonces, la motivación de las productoras va por la salud propia de la familia, comer sano, y también una conciencia ambiental diferente, ¿no? Eso les muestro después. Y en cambio los productores autodeclarados, sobre todo de tomate, digamos, de Saipina, que es un lugar donde fumigan al menos 2 veces por semana el tomate, decían, la principal razón para fumigar es que tenemos terrenos grandes. Usar pesticidas es ir a lo seguro, porque es nuestro ingreso. Tendría que hacer invernaderos, sobre todo para el tomate, si quisiera producir ecológico, ¿no? Se refería. Lo acaba total si no fumigas. Al tomate aplicamos insecticidas 2 veces por semana y fungicidas de forma preventiva nomás, ¿no? Entonces es un lugar terrible donde realmente fumigan un montón. Pero
¿qué es lo que hay detrás de por qué producir como producen, ¿no? Entonces hemos visto que en los ecológicos la razón principal, digamos, de los 23 que habíamos entrevistado, 21 han mencionado que la razón principal es la salud y alimentarse sano. Otros también han hablado de mejorar ingresos familiares y cuidar el medio ambiente, pero las motivaciones de los convencionales es ir a lo seguro, ¿no? Asegurar la producción, tener mayores ingresos, ya no producen algunos cultivos si no aplicas agroquímicos, las tierras están cansadas y cuando tenemos tierra grande necesitamos soluciones rápidas, ¿no? Y bueno, había algo común en estos convencionales que a pesar de saber qué es la producción ecológica, no están totalmente conscientes de los efectos de los agroquímicos en la salud, el suelo, el agua y el medio ambiente. Entonces, bueno, no sé si se acuerdan de las 30 entrevistas que hicimos, 23 decían que eran ecológicos y 7 decían que eran convencionales. Pero viendo este cuadro de prácticas que analizamos, realmente la diferencia más grande era solamente poner o no poner agroquímicos. Y de los que ponen agroquímicos solamente en la producción, solo hay 2. Entonces, los totalmente convencionales son solamente 2 productores, ¿no? Y a lo largo de la producción tenemos este gradiente grande de productores además mixtos y además totalmente ecológicos, ¿no? Y de estos 23 que se habían dicho ecológicos totalmente, solamente 15 eran 100% ecológicos y había un grupo grande de estos productores mixtos. Entre estos productores mixtos hay un subgrupo, bueno, hay 4 subgrupos que hemos identificado. Los que producen convencional para el mercado y para el autoconsumo producen solo ecológico. Los 4 de ellos producen sobre todo convencional, pero están en una transición agroecológica y tienen parcelas ya ecológicas, sobre todo certificadas con SPG, que las venden en ferias especializadas, ¿no? Entonces, para ferias especializadas soy ecológico y para el resto del mercado todavía soy convencional y produzco a lo grande, digamos, ¿no? Encontramos otro grupo de 3 productores que son estos, no sé si bueno, alguna vez les hemos llamado los oportunistas ecológicos, ¿no? Cuando es buen año, buena lluvia, no hay sequía, etcétera, no se me enferma mi cultivo, entonces no lo fumigo. Pero si es que ha habido algún problema climático, he tenido algún problema de plaga, le fumigo, ¿no? Entonces son estos que a veces sí, a veces no. Algún cultivo que quiero vender, por ejemplo, muy comercial, lo fumigo sí o sí. Pero otros cultivos que no son tan importantes para mi ingreso familiar, por ejemplo, no lo fumigo. Entonces son estos que están entre la mitad, ¿no? A veces sí, a veces no. Y también hay 2 que son 100% ecológicos, producen ecológico, pero cuando van a vender al mercado, para que su puesto sea más surtido, revenden alimentos fumigados, ¿no? Entonces, todo este gradiente nos ha llevado a muchas preguntas, ¿no? Realmente, ¿a quiénes podemos visibilizar como ecológicos para que los consumidores tampoco compren algo engañado, digamos, ¿no? Y cómo podemos trabajar con estos mixtos para que cada vez sean más hacia lo ecológico, ¿no? Incluso Mariana, si podemos... Sí. Mariana, tú al principio dijiste, vas a explicar algo. Entre los convencionales tenían a una productora o un productor que tenía el sistema de garantía participativa, pero estaba dentro del grupo de los convencionales. Y tú dijiste, después voy a explicar, porque al final es algo como contradictorio. Quiere decir que es tramposo, se consiguió el
digamos, el sello o qué pasa? Ya, este está dentro de este grupo, les cuento. Y es un productor que él se autodeclara convencional, porque la mayoría de su producción es convencional, ¿no? Pero él provee alimentos ecológicos a una asociación que además transforma alimentos, ¿no? Es APRAE, que es la Asociación de Productores Ecológicos de Totora, y que ellos proveen al desayuno escolar alimentos transformados con insumos ecológicos, ¿no? Entonces, él para APRAE produce ecológico, que es un pedazo muy pequeño, y para el resto de su ingreso familiar es convencional, ¿no? Eso. Y pasa lo mismo, bueno, no era solo uno, son 4 en realidad, pero que no se autodeclaran ecológicos. Estas son SPGs que son, por ejemplo, productores de flores. Y las flores las fumigan con todo, ¿no? Pero la ONG les ha enseñado a hacer huertas y tienen detrás patio unas huertas pequeñas certificadas con SPG, pero el resto ellos son de principios son convencionales, ¿no? Pero bueno, están también testeando la producción ecológica, aprendiendo y viendo si es que a lo mejor van a intentar producir flores ecológicamente o ver cómo cambiar sus hábitos productivos también, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y en esto de las motivaciones, bueno, como les había contado, ¿no? Son prácticas muy similares entre convencionales y ecológicos, y que eso también nos alienta, ¿no? Porque nos dice, entonces, transformar a un productor de convencional a ecológico no es que es gran trabajo, es una práctica que hay que cambiar, que es la de fumigar, ¿no? Porque también tiene otras prácticas de manejo que son tradicionalmente ecológicas, ¿no? Hay que ver, las diferencias tienen que ver no solo con esta motivación, ¿no? Y las prácticas también tienen que ver con el tamaño de la tierra, si han tenido conocimientos previos o no, si es que les ha apoyado alguna vez alguna institución o no, etc. Y las motivaciones se diferencian sobre todo en estos valores, en haber tenido experiencias previas con agricultura ecológica. Por ejemplo, algunos convencionales ya habían intentado ser ecológicos antes, pero les fue mal, y la institución que les quiso enseñar a hacer agricultura ecológica no les explicó que no es pues un proceso de un año al otro, ¿no? Entonces se frustraron el primer año porque la tierra no había recuperado, no había funcionado esto de no fumigar, y bueno, por eso son convencionales puros ahora, ¿no? Y también hay atrás estos principios y valores de tradición social que los hace ser o no ser ecológicos, ¿no? La evaluación de prácticas y principios resalta la contribución de la agricultura familiar a principios medioambientales y sociales que no están concientizados ni valorados por los mismos productores, ¿no? Bueno, esto nos ha mostrado que esta tradición andina, etcétera, que tiene principios medioambientales, sociales, etcétera, no necesariamente son como tomados en cuenta como producción ecológica por los productores, ¿no? Sino así se hace porque sí, y no es consciente y tampoco es valorado, ¿no? En nuestra segunda pregunta, que tenía que ver con cómo es la intermediación, esto les preguntamos ya solo a los ecológicos, a los 23 que se autodeclararon ecológicos, ¿no? Y queríamos ver dónde venden, a quién venden y cómo ganan credibilidad de sus clientes, ¿no? Los 23 venden en ferias populares, como les habíamos contado, que es donde los hemos encontrado a consumidores finales, pero además hay 14 que venden a intermediarios, ¿no? A mayoristas. Hay 13 que dicen que venderle a un intermediario representa un menor precio, pero hay una de ellas que dice que venderle a un intermediario le representa para ella mayor precio.
y eso es porque tiene los intermediarios que ella ha conseguido, son intermediarios que llevan a Sucre, por ejemplo. Y en Sucre, como tienen que viajar bastante, dice que sus productos aguantan mucho más que los fumigados y por eso le compran solo a ella los intermediarios, ¿no? En cambio de los, bueno, aparte de estos 14 que venden a intermediarios, hay 9 que solo venden a consumidores finales. 7 en pequeñas cantidades y 2 de ellos en grandes cantidades. También hemos encontrado lo que le hemos llamado la microintermediación, que todavía no sabemos bien cómo se llama teóricamente, pero es esta práctica de yo soy productora ecológica, pero mi vecina también es, entonces yo le llevo sus productos al mercado. Y una de ellas le compra y revende, ¿no? Pero en cambio las otras 2 que hemos encontrado llevan de favor. De favor porque es como una práctica de reciprocidad, ¿no? Yo se lo llevo, pero ella a veces me lo cuida a mis vacas, me lo da de tomar agua a mis ovejas o qué sé yo, ¿no? O porque quiero surtir mi precio o mi puesto de venta, para mí es un ganar-ganar. Le llevo de favor, pero yo tengo más oferta. Y en las estrategias de credibilidad, ya me estoy hablando mucho, Jorge, vos me dices cuándo tengo que dejar de hablar. En las estrategias de venta, la credibilidad se da en los SPGs, de lejos, que son estos claritos, de lejos la práctica más importante para ellos es haberse visibilizado con los puestos, ¿no? Tener mandiles, letreros, toldos verdes, todo verde, ¿no? No importa que no tenga un letrero que diga yo tengo SPG, o no importa si yo tengo o no tengo al final un SPG actualizado. Lo que importa es cómo me veo en el mercado, me veo verde, ¿no? En cambio, los autodeclarados, lo que más hacen es hablar con el consumidor, informar, poner un precio al mismo precio que el mercado, ¿no? Y socializar, hablar de que el producto es sano, les va a durar harto, es de buen sabor, es más dulce, es más harinoso, qué sé yo, ¿no? Entonces esas son las estrategias que en los autodeclarados son mucho esfuerzo en promocionarse y en los SPGs es como mucho cómo se ven, ¿no? Y solamente un buen porcentaje muy bajo muestra su certificado y sus sellos. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento, digamos? ¿No? Hemos encontrado productores con muchos vacíos de conocimiento, como les contaba, y bueno, vamos a pasar directo a esta, ¿no? Aunque, bueno, el proyecto ha decidido primero fortalecer capacidades, profundizar mucho en los efectos de los agroquímicos en la salud y diferenciar físicamente los puestos, pero también ayudar a que este discurso de venta sea mucho más fuerte. Entonces, hemos hecho censos en las 7 ferias que estamos trabajando, les hemos ido a visitar a sus parcelas, y hemos hecho que las visitas en realidad sean productor a productor para que entre ellos se haga un aval. Y desde julio hemos empezado con un proceso de diferenciación con pasacalles, mandiles, manteles, etcétera, ¿no? Estamos haciendo intercambios de experiencias y también talleres especiales de fortalecimiento. Y vamos a hacer también visitas del productor al consumidor. Vamos a hacer un seguimiento y evaluar después cómo nos va a fin de este año para el siguiente año, digamos, replantear lo que sea necesario, ¿no? Los cursos y los intercambios son para fortalecer conocimiento en fertilidad de suelo, bioinsumos, efectos de los agroquímicos en la salud, y mucho de nutrientes en los alimentos y mejorar el discurso de venta. También les vamos a enseñar
qué es un SPG y ver quiénes se animarían a hacer su propio SPG, ¿no? Esta diapositiva la he puesto porque en una charla de la FAO hablaban de los tipos de garantía. La informal, que es la que el mismo productor dice, yo soy ecológico, y quien le cree, le compra, básicamente. El segundo tipo de garantía tiene que ver con la autodeclaración y un aval entre pares, ¿no? Yo me autodeclaro ecológico, pero además mis pares pueden como internamente garantizar que mi autodeclaración es verídica. Un grado más allá de garantía tiene que ver con el SPG, y obviamente un grado siguiente es la certificación de terceros, sobre todo para exportación, ¿no? Entonces, Agrecola ha trabajado mucho con los SPGs, pero nosotros ahorita estamos en un nivel de autodeclaración y aval interno entre pares. Y bueno, en realidad esa sería la primera parte de los productores. Y no sé si, Jorge, quieres que demos una pausa ahí o les explico un poquito lo que ha pasado con los consumidores también. Me quedo abierta que... No sé, yo lo sometería a consideración de los que estamos, Marta, Cecilia, que nos acompaña hoy por primera vez, que bien, que Catalina, que Jorge, que Constantin. Quisiera que nos quedamos un rato aquí para hacer preguntas, comentarios, y vemos después de entrar en la segunda parte. Claro, la parte de los consumidores a mí personalmente me interesa también mucho, pero no sé si hagamos un alto para ver primero preguntas, comentarios, o prefieren de que Mariana, tú nos colaboras todavía primero con los aspectos relacionados a los consumidores. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que mejor escuchemos también los consumidores para tener el panorama completo, porque puede haber preguntas que no la responda Mariana con la segunda parte, creo yo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Listo, perfecto. Entonces, Mariana, adelante. Muy bien, entonces continuamos. Entonces ahora les muestro nuestro trabajo con los consumidores. Y lo que ha pasado con los consumidores es el objetivo que nos hemos planteado es, bueno, como les había contado antes, en la primera fase hemos hecho radio, tele, letreros, lo que se ha podido, pero hemos visto que sí, el conocimiento aumenta de los consumidores, pero eso no se concreta en compra. Entonces, ¿qué pasa con los consumidores, no? ¿Qué factores están afectando a que compren como compren, ¿no? Y qué factores podríamos buscar, o qué mensajes podríamos darles para que sea más efectivo su cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, lo que hicimos, hemos hecho una metodología mixta, una relacionada a lo cualitativo, y que hemos ido básicamente a charlar con los consumidores para entenderlos. Y también hemos hecho una parte cuantitativa experimental, ¿no? Hemos hecho un experimento en las ferias y les voy a contar de qué se trata. En lo cualitativo, nuestra pregunta era, ¿por qué la demanda no sube? ¿Por qué sigue siendo tan baja por más de que el conocimiento ya aumenta, ¿no? ¿Y qué factores podrían estar interviniendo el momento de la compra para que el consumidor no compre más ecológico, y cómo podríamos modificar estos motivos, digamos, ¿no? Entonces, entrevistamos a 30 consumidores de clase socioeconómica media-baja y les hicimos unas preguntas con este modelo que tiene que ver con la intención y la decisión de compra. Es un modelo súper viejito, de 1910, pero explica bastante el proceso en el que un consumidor decide o no decide
volverse ecológico y comprar ecológico, o decide conocer qué es ecológico, pero no comprar, ¿no? Entonces, este modelo tiene 5 etapas. Primero está cómo reconozco qué problema tengo. Digamos, mi problema es que me he enterado que hay productos ecológicos y hay un problema ahí, ¿no? Porque mi forma tradicional de comprar se ve en confrontación con un nuevo conocimiento que he encontrado, ¿no? O tengo un problema de salud y ya mi forma tradicional de comprar se ha visto como movida al piso y quiero cambiar, quiero ahora ser más ecológico o no, etcétera, ¿no? Empiezo a buscar información, empiezo a conocer más. Evalúo alternativas que tengo en mi zona cercana para ver dónde comprar y decido hacer una compra. Pero no termina ahí, porque decido, digamos, comprar ecológico y después me enfrento con ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a volver a comprar ecológico o no me ha convencido y voy a hacer convencional no más, ¿no? Entonces es todo un análisis de qué pasa, digamos, en el proceso de un consumidor. Y investigamos preguntando esos 5 pasos. Creo que Bueno, ahorita están mezcladas las diapositivas. Voy a poner una pausa chiquita a lo que hicimos con lo cualitativo para mostrarles los resultados después. Ahorita les voy a contar en la metodología experimental qué es exactamente lo que hicimos. Entonces, lo que hicimos fue simular un puesto de venta en las ferias populares y hemos usado la procedencia, que creíamos que era un elemento importante, y hicimos una recolección de datos entre expertos para categorizar los alimentos que tenemos en las ferias populares en una escala de colores. Entonces, si ven aquí hay cintas de colores amarillas, anaranjadas, hay rojas también, aunque aquí no se ven muy bien en la foto, y hay verdes también, ¿no? Que aquí también hay cintas verdes. Entonces, simulamos este puesto y invitamos a los consumidores a participar del experimento. Ellos firmaban un acuerdo de participar. Después se les hacía escoger alimentos de un puesto de venta normal. Escogían su canasta y después les hacíamos un sorteo para ver qué tratamiento les íbamos a dar. En este tratamiento, el tratamiento era que vean un video en el que habían ciertos mensajes. Y después de ver el video, se los invitaba a un segundo puesto donde podían elegir si cambiaban sus alimentos o sea, el video les decía que todo lo que habían elegido era convencional y fumigado, y un mensaje asociado de salud o de procedencia, de apariencia y de medio ambiente, y se los invitaba a una segunda ronda para cambiar lo que habían elegido, si querían cambiarlo por otros alimentos convencionales o por alimentos ecológicos. Y ahí las consumidoras decidían cambiar o no cambiar. Por ejemplo, lo que más les llamaba la atención era lo del tomate. Entonces veían su cinta roja y cambiaban por un tomate de cinta verde, digamos, ¿no? Pero la cinta amarilla de la zanahoria o del zapallo no les afectaba tanto, digamos, ¿no? Entonces ahí hemos ido viendo qué cambiaban y qué no. Aquí se les explicaba qué significaban las cintas y la variación de colores, desde los que tenían más agroquímicos hasta los verdes, ecológicos. Y después se les hacía un cuestionario cortito de por qué habían cambiado, básicamente. Y también ahí la universidad, porque hicimos este experimento con el Centro de Economía Experimental de la Universidad Privada Boliviana,
ellos hicieron también una parte de investigación, porque estábamos en plena pandemia, ¿no? Para ver si el COVID o haber tenido COVID les hacía cambiar sus hábitos alimenticios, ¿no? O digo, si les hacía eso elegir más la etiqueta verde, digamos, ¿no? O qué efectos había tenido en su dieta, etcétera. Entonces, ahí hemos intentado encontrar qué tipo de consumidor, a qué tipo de consumidor le servía o no el semáforo, a qué tipo de consumidor, si tenía un conocimiento previo o no tenía un conocimiento previo de qué es ecológico, qué le afectaba más o qué menos. Y los tratamientos eran 5, uno relacionado a la procedencia y a la apariencia de los alimentos, otro era solamente el tratamiento del semáforo, el tercer tratamiento era un mensaje de salud, y el cuarto tenía el mensaje de medio ambiente, el quinto era una mezcla de salud y medio ambiente. Entonces, en nuestros resultados hemos encontrado que a los que les afecta el semáforo es a las familias que tienen niños menores de 5 años. Y también les influye en cambiar de convencional a ecológico a los que antes de empezar el experimento no sabían que era un alimento ecológico y por primera vez lo han escuchado y eso les ha hecho cambiar. 55% nos salió que sí conocía los efectos de los agroquímicos en la salud, pero de este 55%, solamente la mitad ha cambiado sus bolsas rojas a las bolsas verdes, digamos. En un grupo que tiene un nivel educativo que ya ha terminado la primaria, el 60% de nuestros consumidores solo habían hecho primaria, pero del grupo que ha terminado la primaria y tiene un poquito más de conocimiento y además tiene un poco más de ingresos familiares, estos son, digamos, como unos $300, estos que tienen arriba de $300 de ingreso, y además, si es hombre, a este le afecta el mensaje de medio ambiente, interesantemente. Y bueno, a los que tienen ya conocimiento previo de qué es un alimento ecológico, lo que más les afecta es el mensaje combinado de salud y medio ambiente. Bueno, esto era para explicar cada uno. Entonces, ¿qué pasó con la metodología cualitativa? En la metodología cualitativa, aquí está. Están medio desordenadas las diapositivas, mil disculpas. Lo que encontramos en la metodología cualitativa es que el problema más grande que lleva a un consumidor a querer probar producción ecológica es haber tenido históricamente o ellos algún problema de salud o alguno de sus familiares del círculo cercano. Otra de las cosas que ha salido en la metodología cualitativa es que la influencia boca a boca de haber sabido que es un alimento ecológico, que les haya llegado por un familiar, por un vecino, por un amigo, por un colega, es lo que les ha hecho querer buscar ecológico, ¿no? Hay mucha falta de conocimiento, o sea, a veces algunos conocen y otros no conocen qué es realmente una cualidad de un alimento ecológico, cuál es realmente el precio de un alimento ecológico. Hay un mito grande de que lo ecológico solo es para ricos, ¿no? Pero en estas ferias en las que trabajamos, el producto ecológico se vende al mismo precio que un producto convencional. Entonces, esto de limpiar, digamos, la reputación del precio, que no se asocie lo ecológico solo a feria especializada cara y que se asocie a que el mercado popular también tiene alimento ecológico al mismo precio que el convencional, es algo que hay que informar mucho. Y sobre todo un desconocimiento enorme de
¿dónde? Bueno, si ya he escuchado, ya he buscado, etcétera, ¿dónde compro ecológico, no? No saber en qué ferias hay, no saber cómo reconocer, como les había contado en el tema de productores, se vende sin diferenciación y algunos además sin avisar que es ecológico, ¿no? Entonces, no saben dónde encontrar al producto y al productor ecológico. Entonces, el desafío que nos planteamos es aumentar el conocimiento de las cualidades y efectos de salud en los consumidores, y también hacer que se pueda distinguir la oferta de alimentos ecológicos en las ferias, que sepan los precios y que cambien sus compras de convencionales a ecológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo eso? Hemos buscado los programas de responsabilidad social de los canales de televisión. Estamos poniendo cuñas en todas las radios, bueno, en 4 radios de Cochabamba, que son las más escuchadas. También vamos a intentar que los periódicos saquen mensajes con toda esta información. Y estamos metiéndole a una campaña fuerte en redes sociales. También estamos trabajando en otro, digamos, como en el triángulo que aquí nos planteamos como objetivo siempre, ¿no? Es educación, salud y el consumidor, ¿no? Entonces, el consumidor solo, que le va a llegar todo esto, estamos trabajando con unidades educativas que viven o que están situadas muy cerca de las ferias donde trabajamos, y estamos haciendo primero haciendo capacitación con los estudiantes y después haciendo que los estudiantes se enganchen en la campaña. Es decir, que el estudiante vaya al mercado, a la feria, vaya a entrevistar al productor ecológico, le haga un pequeño video, le meta a su Facebook o lo mande por WhatsApp o mande a su OTB, etcétera, ¿no? Estamos trabajando con las OTBs que aquí en Cochabamba son barrios que en el año 96 el gobierno dijo, bueno, hay que descentralizar el manejo de recursos del gobierno, ¿no? Entonces el Tesoro General de la Nación ahora no va a los 9 departamentos, sino va a pequeños municipios, a pequeñas OTBs. Entonces los barrios empezaron a organizar socialmente y a fundar OTBs, que son organizaciones territoriales de base. Entonces hemos enganchado a las OTBs de cada feria, alrededor de cada feria, para que en sus Facebooks, en sus WhatsApps, en sus reuniones mensuales, hablen de este tema, ¿no? Y también nosotros podamos llegar a ellos con información, con talleres, etc. En las postas de salud, hemos hecho unos banners del cuerpo humano y de dónde afectan los agroquímicos al cuerpo humano, ¿no? Entonces, todos los problemas relacionados a salud y ingesta de residuos de agroquímicos en los alimentos. Y eso en realidad por la pandemia no hemos podido iniciar completamente porque vamos a hacer unas capacitaciones al personal de salud de las postas, que también son postas que están cerca de las ferias, ¿no? Y también estamos haciendo visitas a parcelas del productor al consumidor y hemos generado materiales educativos e informativos que explican las cualidades de los alimentos, por ejemplo, las vitaminas, la durabilidad de los productos, y son este tipo de posts que estamos sacando en redes sociales. En salud también hemos hecho este tipo de banners. Voy a terminar prontito. Y también visibilizando las ferias. Entonces hemos hecho videos, audios, pósters y estamos implementando todo y vamos a tener hasta el próximo año para ver cómo va con nuestra campaña. Hemos recogido información antes y vamos a recoger información al final, ¿no? Entonces, esta es mi última diapositiva. En realidad,
Nosotros hemos cuestionado mucho esto de por qué el target de un productor ecológico certificado tienen que ser los consumidores de ingresos altos, ¿no? Y por qué solo las ferias especializadas, ¿no? Creemos que es importante que se trabaje con consumidores de recursos medios y bajos, porque hay que reivindicar que el alimento ecológico y el alimento sano tiene que ser para todos, ¿no? También estamos cuestionando esto de que la certificación del SPG es la única forma de generar garantía, ¿no? Más bien creemos que se puede generar garantía y confianza de un productor que se autodeclara ecológico, fortaleciendo relaciones con los consumidores, con visitas, con los estudiantes, conociéndolos, haciéndoles videos, etcétera. Y hemos encontrado estudiantes influencers que están siendo una maravilla. Y bueno, creemos que el alimento ecológico tiene que popularizarse, tiene que reivindicarse, porque ahorita en el estado del mundo de inseguridad alimentaria, de poca soberanía, hace que nos urja trabajar en que los alimentos ecológicos sean para todos y todas. Eso era todo. Si quieren vernos en Facebook, nuestra campaña se llama Comiendo Natural Sin Químico y estamos en una página que se llama Ecoguía. No sé por qué no la he puesto ahí, pero bueno. Eso era mi presentación. Ahora sí, abrimos a la charla. Maravilla, Mujer, qué maravilla. Mucha información. Muchísimas gracias, Mariana. Perdón por condensarlo en tanta exposición. Pues muestra también de que se han metido en una investigación bastante seria, pero no menos interesante, ¿cierto? Pues complejo de darle luz a este asunto. Bueno, está abierto el debate, preguntas, comentarios, sugerencias. Adelante. Somos pocos, entonces abren el micrófono los que quisieran. Ya, bueno, Catalina, adelante. Bueno, primero felicitar a Mariana y a su equipo, su organización por este trabajo tan interesante, tan completo. Tengo una pregunta, no sé si me la perdí o qué, pero el precio, aquí hay un mito que producir agroecológico es más costoso para los productores. No te escuché esa parte, el costo de producción, cómo se comporta entre lo convencional y lo agroecológico, si es cierto que es más costoso producir agroecológico. Muy bien. Constantín, gracias. Sé que tienes que irte, que te vaya bien. Muchas gracias, sí, hasta la próxima. Un gusto. Chao, chao. Catalina, gracias por la pregunta. Mira, nosotros no nos hemos metido completamente a estudiar costos de producción. Sin embargo, hemos usado de referencia algunos estudios que se han hecho en la misma Fundación Agrícola Andes de parcelas agroecológicas versus parcelas convencionales. Y de lejos, las parcelas ecológicas son más baratas producir. Obviamente los costos son diferentes. El costo más alto en la producción ecológica es la mano de obra y el costo más alto en la producción convencional son los paquetes de agroquímicos que le meten, ¿no? Que como son muy frecuentes y muy altos, o sea, se le meten muy intensivamente a lo convencional, es muy caro comprar agroquímico. Entonces hay algunos productores que son ecológicos porque no tienen plata para comprar el químico. Entonces, digamos, esa es una pregunta bien grande y también es una polémica seca en todo el mundo, ¿no? Que esto de producir agroecológico se cree que es mucho más caro, pero bueno, de lo poco que tenemos aquí algunos estudios, sabemos que no, que es más barato. Gracias. Bueno, y también lo convencional normalmente se vende a través de intermediarios, ¿no?
En cambio, esta venta del productor al consumidor que queremos fortalecer hace que el productor pueda recibir el precio final, ¿no? Entonces, también eso genera un beneficio más alto para el productor en estas ferias. Me animo a opinar sobre un punto, Mariana, y es lo siguiente, como estoy ahí incursionando en lo que es la huerta con química Yo cero, también. creo que al principio, entre comillas, la productividad suele ser bajo en el caso de una producción limpia. Y entonces cuando ponemos en relación y lo comparamos con una producción convencional, tampoco principante, sino más bien ya establecida, ahí de pronto el costo, entre comillas, de producción por unidad al inicio es más alto en el caso de producción agroecológica, pero suponiendo de que ya la fertilidad del suelo, etcétera, si tú mencionaste varios aspectos, si están dados como tal, a lo mejor después ya se evidencia que es más barato o de todos modos no es más caro que lo convencional. Yo también diría, suponiendo y calculando mano de obra y un precio acertado justo para esto, porque obviamente tú absorbes mucho más mano de obra con una producción agroecológica que lo convencional, ¿cierto? Eso también hay que tomar en cuenta. Pero yo creo que al principio, como también es como incierto lo que tú mencionaste, muchas veces hay productores que tampoco se les explicó todo, ¿no? Decir, no, bueno, ellos piensan que es como un chip, o sea, si cambia el chip, entonces arranca, y pues no arranca así de rápido, y habrá muchos que al final dicen, no, es que la ONG me lo contó, que me lo charló, pero ahora no funciona bien, entonces migran o vuelven de nuevo a la producción convencional y son acerísimos y van a decir, no, no me vienes a hablar ahora de agroecológico, lo intenté y no me funcionó, ¿cierto? Entonces eso ya hay que verlo con pinzas. Sí, en realidad, este estudio que les mencionaba es un estudio de Mauricio Acero que hizo con la Universidad Católica, justamente de un seguimiento de los ingresos año a año desde que se hacía una parcela agroforestal específicamente ecológica, ¿no? Y el primer año efectivamente el retorno, digamos, era más bajo, pero a partir del segundo año los ingresos eran iguales, y a partir del quinto año los ingresos superaban un montón, ¿no? Y sí, es un proceso de transición a recuperar el suelo, esto de la producción ecológica, ¿no? Y es un gran problema el de no explicarle a un productor que el cambio no va a ser de un día para el otro, ¿no? Sí. ¿Qué más comentarios, preguntas? De pronto, Marta, Cecilia, si te animas para que escuchaste todo, ¿qué te pareció lo que ha comentado Mariana? Buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien, Marta Cecilia. Ok. Adelante. Pues primero que todo, dar las gracias por la invitación, felicitar a la Fundación Agricol Andes por el trabajo que viene realizando, y sobre la parte pues, que alcancé a escuchar, porque, bueno, creo que cuando llegué iba a iniciar, es acerca de cuando habló de un grupo que se frustró porque no sabía que se le iba a ir un tiempo pues, de transición. Entonces la pregunta es saber si tienen definido un tiempo de transición de la agricultura convencional a la ecológica. Eso por un lado. Otra pregunta es si sobre los impactos en la salud, la estrategia de mostrar el cuerpo humano y las zonas del cuerpo que se afectan pues con los alimentos producidos de manera convencional, si han hecho si lo incluyeron dentro de la encuesta que se presentó o que se realizó, si incluyeron eso y si se evaluó ese impacto o la respuesta más bien de las personas a ese impacto. Esas serían las preguntas.
Gracias. Ahorita, bueno, con esto del tiempo de transición, estamos haciendo intercambios de experiencias de productores convencionales para que visiten parcelas de productores ecológicos. Y justamente estamos agarrando, o sea, estamos haciendo que sea testimonial, ¿no? Que los productores cuenten cómo se han convertido en productores ecológicos y que expliquen bien clarito que cuánto tiempo demora, digamos, realmente recuperar un rendimiento ecológico, ¿no? En estos estudios que teníamos es un año la transición dura, digamos, ¿no? Pero bueno, una producción más alta son por lo menos 2 años. Si es que tienes un manejo agroecológico desde el día 1 muy intensivo, ¿no? De recuperación del suelo, de la cobertura, de todo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver todavía, no ha pasado suficiente tiempo como para ver si es que algún convencional se ha animado a convertirse en ecológico, pero eso lo vamos a ir viendo hasta fines de este año. Y esa tu pregunta sobre lo del cuerpo humano, en realidad todos los mensajes de salud, en realidad los vamos a medir las respuestas cuando empecemos a trabajar con las postas de salud a fin de año, que todavía no hemos empezado intensivamente. Ahorita ha sido solo una cuestión de meter los posts en redes sociales y todo, pero no hemos hecho ninguna evaluación todavía de los resultados. Nuestra evaluación inicial va a ser en octubre y la segunda a fin de año. Pero no tenemos todavía datos muy concretos de cómo van a responder. Lo que sí tenemos, digamos, son las reacciones de los estudiantes a los que ya les hemos dado estos talleres de los efectos de los agroquímicos en la salud. Y es algo como un mundo nuevo se les abre, ¿no? A los ojos. Hay muchos que preguntan, oye, mi mamá tiene esto, o ay, mi hermana no se ha podido embarazar, y tú me dices que eso es porque su matriz está agarrando todos los residuos de agroquímicos, le voy a decir que empiece a comer sano. Entonces hay toda una movida muy interesante que se da en los chicos de los colegios, ¿no? Entonces, a ver, todavía no sabemos el impacto, pero ahí empieza a manifestarse. Jorge. Una pregunta, Mariana. Pues escuchándote, recordé unas lecturas de hace algo más de un año en una organización con la que estaba trabajando con Fama, aquí en Medellín. Y nos dedicamos mucho a analizar el proyecto mundial de las zonas azules. No sé si lo conoces. No sé si Catalina, Jorge o Marta Cecilia no iba a hablar de las zonas azules. Si buscan incluso en internet, bueno, luego les comparto algún enlace. Las zonas azules, el libro Las Blue Zones, ¿cierto? Se convirtió en como un bestseller de estos mundiales. Y las zonas azules son una propuesta para municipios, para pequeñas localidades de pocos habitantes, o sea, de 5.000, de 10.000, no para ciudades pues del tamaño de Cochabamba ni de Medellín, ni menos de Bogotá, pero buscando que sean pequeñas localidades donde se generen círculos de vida saludable, círculos virtuosos de vida saludable. Entre ellos, mucho de lo que dijiste en los dos momentos, el de los productores y el de los consumidores. Aquí en Medellín incluso estamos, pues aquí en Antioquia, Jorge, cuando yo me retiré de esta organización en plena pandemia, pero estábamos promoviendo en enero, febrero del año pasado, ya habíamos iniciado conversaciones con el alcalde electo, los alcaldes electos de dos localidades, que una de ellas, Jorge, es El Retiro, aquí cerca de nosotros, a 20 minutos. Un municipio que tiene, digamos, límites con Envigado, donde vivimos Jorge y yo, es un límite geográfico. En carro estamos a 25 minutos, 30 minutos máximo
de la casa de Jorge y de la mía hasta allá, hasta el Retiro, municipio pequeño de unos 10.000 habitantes tendrá, y estábamos buscando también otro municipio, el Carmen de Viboral, un poco más complejo por la tipología, pero buscando esto, buscando cómo impulsar en un proyecto de 5 a 10 años unos círculos virtuosos de consumo, y de producción y de consumo. ¿Por qué te hago la pregunta y por qué me venía lo de las zonas azules? Porque me llama la atención uno de los indicadores de los consumidores, o sea, que el indicador que más prevalece es el de la salud. Pero la salud como un asunto individual. Incluso en lo que dijiste, o sea, cuando el consumidor siente que se afecta a su salud, o cuando algún amigo le dice, le recomienda consumir sano, pues viene una reacción de pronto hacia consumir otro tipo de productos. Pero yo creo que hay un desafío mayor en cómo convertir estas inquietudes o estas posiciones individuales en inquietudes y posiciones colectivas. Y que el aspecto, podríamos hacer el juego de palabras, pues, o la proyección no sea solo por la salud individual, sino por la salud colectiva. O sea, cómo convertimos esto en una tendencia más masiva, cómo convertimos esto no solamente en un asunto individual. Aquí, yo creo que la conclusión además a la que llegan ustedes de los mercados de clase media alta y alta, aquí también se da. Es decir, aquí los consumos, Catalina, los consumos en Colombia de productos en estas condiciones, que están más dados en población de clase media alta y alta, porque pagan esos precios mayores que tienen hoy. Así la explicación tuya en la pregunta, Catalina, no sea, o sea, no nos ponga a dudar, pero hoy los productos producidos agroecológicamente son más costosos. Aquí cuesta más pues cualquier cosa pues, que el producida normalmente, o por lo menos en el mercado cuesta más. Entonces, la pregunta que yo creo que nos tendríamos que hacer, no es una pregunta para vos solamente, es cómo logramos que esto se convierta en una acción colectiva en pequeños lugares. Y cierro. Aquí en Medellín, y de pronto algo de lo que se habló hace un par de meses, con alguna de las experiencias pues, de Pencas Ávila, en fin, aquí en Medellín, aquí hay mercados campesinos. Bueno, se ha buscado que los mercados campesinos tengan un énfasis en estas producciones agroecológicas. Se logra en un porcentaje, no se logra en otro. Se presenta lo mismo que vos decís, que algunos campesinos, algunas campesinas salen al mercado y lo que están vendiendo no es absolutamente agroecológico. Incluso cuando vos indagás, tienen cierta resistencia porque tal vez uno de los productos sí, pero no todos los productos se están vendiendo, y ellos mismos terminan reconociendo que no pueden vender como agroecológico algo que tiene químicos, pesticidas u otras cosas. Entonces, aquí con algunos de estos productores de mercados campesinos tal vez sería posible esto, pero hay que cambiar más como el sistema general. Y uno ve una plaza, hace unos 20 días, un mes estuve en la plaza minorista, vos esa no la conoces, Jorge, la plaza minorista de Medellín, que queda en el centro de la ciudad. Esa plaza fue un desorden tremendo durante años. Hoy es una plaza muy organizada, la maneja una cooperativa, la misma cooperativa de quienes tienen allí sus comercios, Comerca, y han intentado hacer algo, ¿cierto?, con productos ecológicos. Es una plaza, por supuesto, de, no sé, 2.000 puestos, es una plaza grande, una plaza es muy, o sea, funciona desde la 1 de la madrugada hasta las 4 de la tarde. Pero hablando con los directivos de Comerca y con el presidente de la plaza, que es el mismo hace 20 años, ellos han tenido mucho interés en intentar convertir toda la plaza en una plaza de sello ecológico. Y eso sería una cosa pues, transformadora para toda la ciudad. Y dicen, eso que para nosotros es un sueño, hoy es imposible, porque no podemos garantizar ninguna de las, en casi ningún lado podemos garantizar los bioproductos, los usos incluso en los transportes. O sea, dicen muchas cosas. Dicen, nosotros puede que un productor cultive ecológicamente, pero luego para traerlo a la plaza está utilizando diésel en un camión, y entonces ya está, la huella de carbono está
En fin, hay muchas de estas cosas, pero andan en esa discusión, que me parece muy interesante que una gran plaza de distribución de mercancías para la ciudad ya esté pensando en eso. No sé, pero te preguntaba por las zonas azules porque creo que es algo que tiene mucho que ver con esas dos variables que nos mostraste. Interesante. Voy a buscar lo de las zonas azules, pero me has hecho pensar en, bueno, en dos cosas. Primero que como nosotros no estamos en una feria especializada, para que las ferias nos den el permiso de trabajar ahí y diferenciar. En esa feria también hay productores convencionales, en esa feria también hay productores de tomate que fumigan 2 veces por semana y también hay muchísima esto del mixto, ¿no? Entonces, nuestro lema principal no es una producción ecológica, es consumir cada vez más alimentos sin químicos. Entonces, en la feria, o digo, en la tradición quechua, es súper importante esto de si tú le dices, no comas no comas, digamos, frituras, no comas carbohidratos, no comas gaseosas, en vez de generar que la gente deje de comer, se crea una culpabilidad tan grande por no cumplir que más bien genera rechazo, ¿no? Entonces, en un discurso quechua andino, lo que tienes que hacer es cada vez intentar un poco más, ¿no? De alimentos sin químicos. Entonces, es el mismo discurso en la feria. Es una feria que apoya a productores, a cada vez más productores sin químico. Pero no es una feria blanco y negro, ¿no? Hay todo en la feria. Entonces, estamos resaltando mucho esto del productor al consumidor, estamos resaltando esto de mientras menos fumigues, cada vez eres más sano. Eres más sano que los que fumigan 2 veces por semana, digamos, ¿no? Pero cada vez tu esfuerzo es un poco más, o sea, aporta siempre. Aunque seas un convencional o un mixto, aportas porque cada vez eres un poco menos convencional, digamos, ¿no? O estás haciendo un esfuerzo hacia producir cada vez con menos químicos. Entonces, eso por un lado, que creo que esto del blanco y negro en las campañas no siempre genera buenos resultados. Hemos tenido justo una mesa de expertos hace unas semanas y había una de ellas que es del movimiento de comida consciente y de slow food y ecotambo y todo, y que ella decía, tenemos que ser ecologistas radicales, porque esto de las medias aguas no funciona, ¿no? Pero eso, ¿cuántos años tiene ya slow food? ¿Cuántos años tiene comida consciente que no crece? Entonces, ojalá de esta forma que no es tan radical, intentemos que esto sea un poco más fuerte, ¿no? Eso es una cosa. Y esto de los colectivos, no les he contado, pero en la fase 1 del proyecto hemos fundado un grupo que se llamaba el Impulsor del Ecoconsumo en Cochabamba. Y a este grupo se adhirieron ONGs de todo lado, cooperación, tiendas ecológicas especializadas, no especializadas, ferias, asociaciones de productores y todo. Pero se ha convertido como en lo que pasa en todos los países. Yo en Ecuador también he tenido experiencias en esto del movimiento del come rico, come sano, ¿qué se llamaba esto? Ay, ya me he olvidado. Pero bueno, este movimiento de la plataforma agroecológica del Ecuador, que al final acaba siendo un colectivo o de profesionales de élite, de gente muy intelectual, muy, muy consciente, muy ambientalista, muy, muy de acción y de todo, pero que nunca se acaban de incluir estos grupos que son el 80% de las ciudades, que son los populares, la clase media, la clase baja, o más, ¿no? Entonces,
cómo hacer que estos colectivos no terminen en eso otra vez, ¿no? En grupos elitistas de intelectuales y apasionados ecologistas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, intentando meter a las unidades educativas y a las postas o qué sé yo, a las OTBs, que son organizaciones territoriales de base, que no son para nada elitistas, más bien son bien de bajos recursos, a ver si creamos un movimiento más colectivo, ¿no? Pero todavía estamos ahí batallando para ver si se puede. Enseguida le Sí. voy a dar la palabra a Catalina, pero lo que quisiera brevemente felicitarte, Mariana, por una conclusión a la que llegan ustedes. Cuando tú dices al final, no tanto a un enfoque radical, sino de apertura, cómo alcancemos a gente que hasta ahora no toman cartas en el asunto. Eso me hace recordar de una discusión a la que lo que percibí un poco cuando hablamos de las transiciones, ¿cierto? Hay una fracción, digamos, de la gente dura que dicen, no, no medias tintas, eso no va a ninguna, hay que romper con el sistema. Gustavo, que es un intelectual mexicano de mucho renombre, una persona muy inteligente, pero que dice, yo no pierdo el tiempo con gente que no ha roto con el sistema. Y en comparación a Ashish Kotari, que es un hindú, que entre los dos trabajan juntos, y el uno dice, no, porque Ashish cree todavía que la gente puede cambiar, mientras que Ashish Kotari dice, los ya convencidos, pero somos muy pocos, que se quedan con Gustavo. A mí me interesa despertar a más personas, entonces yo creo en la capacidad de que las personas son capaces de entrar en lógicas transicionales. Lo que yo rescato un poco en el enfoque que, Mariana, vos estás indicando, y si el almanaque del futuro apunta a algo, es a esta gente con signo de interrogación, no con los que están convencidos, porque esta gente ni hace falta explicar, es porque nos pueden dar cátedra. Se trata de despertar al montón de la gente, y sobre todo a la gente que tiene la billetera pequeña, porque si no tenemos la dificultad de que comer sano es como un privilegio para ricachones conscientes, que sería, a partir de este momento tenía escrúpulo comer sano. Catalina, vos pediste la palabra, tú tienes ahí observación, adelante. Bueno, no, quería aportar algo en el aporte también que hacía Jorge, y es que el tema de la salud es conveniente también, Mariana, enfocarlo, yo me imagino que lo han hablado desde el concepto del cuidado, que tiene que ver con el cuidado de sí, el cuidado del otro y el cuidado del planeta, que eso no va separado. Entonces, claro, todo esto está, cuando hay logros importantes, digamos, hay una incidencia en la salud colectiva, ¿no es cierto?, de los colectivos desde la mirada. Pero definitivamente tiene que empezar por el cuidado de sí. Lo que tú comentabas, por ejemplo, de los casos específicos de la cuñada o la tía que no queda en gestación, que no queda embarazada. Ese es el cuidado, y la alimentación, los alimentos tienen un poder sanador muy importante, y esos son estos alimentos precisamente. Y entonces ahí entra la otra gran posibilidad, que es consumir alimentos procesados y ultraprocesados, que yo veo que no lo has nombrado, pero claro, es que esa es la otra. Este, digamos, es el enemigo en el sentido de la comida que nos aporta salud, nos aporta poder, porque los alimentos realmente tienen poder. Entonces, en ese sentido, ahí se abre un panorama también de comunicación muy interesante, pero a mi modo de ver no es tan difícil, porque son cosas muy del diario vivir, ¿no? Es del que yo quiero cuidarme, yo quiero sentirme mejor, y que las personas que me rodean, ojalá mi comunidad, ojalá esté en esa misma posibilidad. Entonces, es relativamente sencillo el mensaje, en el sentido de cómo ustedes lo están trabajando, y se puede todavía enfatizar todavía más.
Y esto pues hay un respaldo muy grande que es desde todo el concepto de estilos de vida saludable y que nos da esa posibilidad de acercarnos al cuidado. Si yo me cuido desde pequeño, voy a tener una mejor salud, una vida mejor. Es como es el sentido, ¿no? Y yo hago parte de una comunidad, de una familia, de una comunidad que también va a estar mejor ya pensando colectivamente, ¿no? Incluso, si se quiere, en los costos para la salud. ¿Cuánto me cuesta a mí atenderme una enfermedad crónica, por ejemplo? Atender una enfermedad, una diabetes, una cardiopatía. ¿Cuánto le cuesta a una familia atender una persona que está enferma porque no se alimentó adecuadamente, digámoslo así, ¿no? Sí, era eso. Sí. Gracias. ¿Qué más preguntas o comentarios? Que era muchísima información, ¿cierto? Pero sobre todo por el lado de los productores, porque a mí me llama la atención, yo aprendí ahí cosas ahora con la investigación que hicieron ustedes, Mariana, de diferenciar también un poco cuál es la motivación. O sea, una cosa que es interesante, de que este número no era tan alto, creo que hay 4, los que producen de forma convencional, pero lo que es el autoconsumo, ahí ya producen limpio, ¿cierto? En uno de los primeros cuadros. Y yo no sé, pero yo diría, bueno, ¿dónde en todo este sistema de entre productores y consumidores y el mercado y la información y todo lo demás, cuál es el perno que si se le empieza a mover un poco, es de pronto el más sensible que tiene injerencia sobre el conjunto, sobre el mecanismo? Y yo creo que es la información en relación a comida sana y el menor grado de causar un daño en la salud. Yo creo que eso es un tema bastante sensible y que si fuese algo más palpable como información para los y las consumidores, creo que llevaría a aumentar la demanda hacia alimentos sanos, ¿cierto? Alimentos sanos que, y si se logra de verdad, entre comillas, no sé si masificar la demanda, eso es una palabra ya mayor, ¿cierto? Pero lograr contribuir a aumentar, incrementar la demanda constante a alimentos sanos, sí, sanos, también, pero por parte de gente que tiene una economía restringida, para no decir sí, la hay. O sea, si me puedo irme al Carullo, al Éxito, ahí consigo todo, pero cuesta por lo menos 4 veces más, ¿cierto? O sea, y no es esto, sino lograr de que se logre democratizar el acceso a una comida sana. Y eso creo que llevaría, no sé si soy muy ingenuo en esto, llevaría también a mayor interés por parte de las y los productores, diciendo, seamos sinceros, nosotros podemos hablar de que muchos de los productos están en transición. Algunos ya son sanos y otros vamos a intentar lo posible de trabajar cada vez con menos sustancias químicas, ¿cierto? Pero aceptar también la transición, donde, sí, y buscar un poco el tema digamos, de la autodeclaración, porque al final es un acto de confianza, ¿cierto? Si yo estoy en una feria y si compro, yo conocí a personas, hay una experiencia en el Almanaque del Futuro, Chocolate y algo más, que es una pequeña finca en el Ecuador que producen cacao, chocolate, pero sano, ecológico. Y ellos, por ejemplo, abandonaron completamente el tema del certificado por terceros porque decía, es una farsa. Es una farsa porque estas empresas que se adjudicaron, digamos, el monopolio de poder certificar para que después puedes despachar tu chocolate a Japón, Estados Unidos, a Europa, son empresas que te mandan muchas veces a gente que ha estudiado en Harvard y vienen con sus zapatos de charol y lo que quieren es no ensuciarse los zapatos. Ellos lo que quieren ver informes. Y estos dueños, por ejemplo, de esas pequeñas fincas dijeron, pero los informes aguantan todo, o sea, pueden ser mentirosísimos
Y dicen, y por más tarde cuando hemos visto de que estos peritos de acá, de nuestra finca, se iban a fincas grandes convencionales que pues producen el chocolate de forma convencional y esta gente sale certificado también, nos dimos cuenta que es una farsa. Entonces ellos tomaron la decisión de si nos salimos de esto, eso significa de que nos cerramos del camino de poder exportar, no nos interesa, nos defendimos con el mercado local y nacional, pero lo del tema de la certificación ya es como un sistema también bastante corrupto, para decirlo de alguna manera. Ya hay gente muy consecuente que dice, no me presto para eso y salgo. Entonces, creo que eso también podría darnos idea también de que, digamos, yo no estoy hablando de los sistemas participativos de garantía, que creo que es una buena cosa, pero eso es un acto de confianza también. Si yo como consumidor compro, y si sé de un productor, de una productora que dice, vea, estoy en transición, en eso no ha visto nada de químicos, pero si compra frutillas o tomates, no le voy a mentir, ya no recibe 2 cócteles a la semana, sino menos, pero todavía recibe. Si llegamos a este nivel, yo creo que ya hubiéramos dado un paso al otro lado, ¿cierto? Y en cuanto a las zonas azules, que sí me parece, Jorge, lo que tú has introducido, porque eso nos permitiría también llegar a una cierta escala, ¿cierto? A una cierta escala, porque hay un interés. La pregunta sería, se tenía que indagar, por ejemplo, con la feria de los minoristas, lo que tú mencionaste, Jorge, ¿cierto? De que ya no faltan tampoco personas que han descubierto de que eso podría ser algo muy, muy, muy atractivo, ¿cierto? De decir, no, bueno, entonces si todo sería certificado sería una maravilla. Si eso es el vehículo para lograr mayor, de poder despertar a más consumidores, yo creo que ya lograríamos dar un paso hacia lo indicado. Ahora, siéntense provocados por lo que yo dije, Jorge. No, esa es la pregunta por la escala, claro. Lo de siempre. Es decir, creo que además es... ahora hay algo... perdón, que es que estaba... Mi perra se vino por acá. Esta perra, además, cuando va donde Jorge, entro a la casa de Jorge y lo va y lo busca a su pieza. Hay algo que tiene que ver con la escala y de pronto ahí se liga para otra conversación en otro momento, lo que en Inglaterra comenzaron a llamar ciencias del comportamiento. Y tengo algunos materiales que te puedo mandar, Jorge, en español y en inglés sobre ciencias del comportamiento. Y eso ha ido derivando en muchas cosas. Incluso ahora hay un estudio sobre pobreza asociado a ciencias del comportamiento. Hace unos 10 días tuve una reunión con 3 brasileras. Una está en Israel, otra está en Londres y otra en Brasilia. Y están trabajando sobre las economías del comportamiento, derivado de estas cosas, pues también. Entonces, es realmente cómo incidir en los comportamientos ya no solamente individuales, sino colectivos. Entonces, en fin, eso creo que ese es un tema asociado a todo esto, que es finalmente la pregunta por la escala, por el cambio de sociedades. O sea, cómo convertimos cosas como la del uso del azúcar en los alimentos o los alimentos procesados, cómo los convertimos en tendencia, cómo aquí en Colombia todavía está en discusión, no se ha aprobado una ley contra las bebidas azucaradas, porque claro, todos los intereses económicos en función de eso. En un país tropical que tenemos frutas disponibles todo el tiempo. Exacto. Y que sale más barato hacer un jugo de frutas que comprar un litro de gaseosa que llamamos acá, un litro de Coca-Cola o de otro refresco azucarado, ¿cierto? En fin, ¿cómo convertimos en tendencias estas cosas? Aunque hoy es muy especial también porque las grandes productoras, es decir, esa jugada de Coca-Cola en la rueda de prensa de Ronaldo, me parece que no fue tan espontáneo como dijeron que Ronaldo apartó las Coca-Colas y tomó agua. Se cae el mercado de la Coca-Cola inmediatamente en la bolsa de valores por no sé cuántos billones, pero inmediatamente sube el mercado del agua
que produce la misma Coca-Cola, ¿cierto? Ahí hay análisis que dicen que lo que estaban haciendo en ese momento era promocionar el agua, porque Coca-Cola sabe que en el futuro venderá más agua que Coca-Cola. Entonces, que su mercado O las dos, Sí, o abrir otro mercado sí, claro. Claro. Entonces, en Medellín es increíble, pues, aquí solo una anotación y cierro. Aquí es increíble porque aquí en Medellín, pues, en Bogotá y en varias ciudades de Colombia se puede tomar agua del grifo sin ningún problema. Pero es increíble ver casas donde compran el agua en botella plástica para consumir. O sea, primero a un costo absurdo y segundo con un grado de contaminación por el plástico, ¿cierto? Y por la producción de todo eso, cuando en el grifo tienen agua potable sin necesidad de consumir otro tipo de agua. Entonces, pues, o la gente que llega a un restaurante y pide un vaso de agua y le traen una botella plástica. No, traigan un vaso de agua de la canilla, como decimos acá. Es decir, volver tendencia a estas cosas es parte de lo que tendríamos que lograr. Pero es la escala. Bueno, señoras y señores, yo tengo que irme a hacer almuerzo. Está muy bien, entonces echa agua a la sopa y dices a qué hora pasemos virtualmente, entonces para comer juntos. No, yo ya creo que ya estamos en la hora. Una vez más, Mariana, mil gracias a vos. Yo creo que hoy hemos sido 6, después 5. No es la cantidad, sino la calidad, ¿sí? Pero estoy seguro de que realmente mi nota recordatoria contra el reloj hoy a las 8 de la mañana no era lo acertado. Eso es cuando se cambia las cosas. Para la próxima vez, la fecha les voy a comunicar con anticipación y todavía no me adelanto si nos quedamos todavía un poco más en este tema que es tan complejo, pero tan importante. Pues yo personalmente creo que la comida es la entrada hacia la transición de hacer las cosas de manera distinta, porque todos comemos 2, 3, 4 veces al día y comer es un acto político, de eso estoy convencido. Entonces, ya les informaré dentro de muy poco tiempo para la próxima si nos quedamos en eso o ya saltamos a otro tema como tal. Les agradezco mucho por su participación. En el caso de Mariana, de haber compartido, digamos, un trabajo bastante amplio que no lo has hecho tú sola, sino con todo un equipo, eso se sobreentiende. A Marta Cecilia, ánimo, ojalá que te parezca de tal forma de que te hagas anotar para que estés la próxima vez también. Y de mi parte, pues cuídense mucho y coman conscientemente. Sí, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Feliz día. Gracias. Gracias. Chao, 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 chao.